Mireille, hola. Hola, disculpa, estaba colocando los audífonos. Ahora sí, se escuchan, ¿verdad? Sí, correcto. Podemos dar inicio. Perfecto, gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a abordar el tema número 5, respecto al mapa de riesgos, ¿correcto? La semana pasada verificábamos los requisitos para poder contar con un IPER-C. Sí, aprendíamos el contenido mínimo que tenía que contar este IPER-C. El día de hoy vamos a reflejar ese IPER-C en el plano de ubicación, ¿correcto? Ese es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un plano de evacuación que resume los peligros y los riesgos que se han identificado en el IPER-C. ¿Qué tenemos al respecto? Nosotros tenemos la definición que nos da el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué nos dice? Que el mapa de riesgos es el plano de las condiciones de trabajo que puede emplearse diferentes técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Este plano de condiciones generalmente tiene como base aquel plano de estructura, ¿sí? En el cual se presenta a INDECI, y en el cual podemos encontrar, ¿no?, la ubicación, por ejemplo, de los extintores. Podemos encontrar también si hay algún tema de detector de humo, alguna situación establecida de algún lugar donde exista, por ejemplo, algún espacio confinado. Se describe el tema de las escaleras, las puertas de emergencia. Entonces, este plano de estructura es el que se utiliza de base para agregar ahí los riesgos que se hayan detectado en el centro de trabajo, ¿no? Y dependiendo si son varios espacios, ¿no?, en el mismo centro de trabajo, será necesario que este plano se vaya individualizando por cada espacio de trabajo, ¿no? Por oficina, por ejemplo, de recursos humanos, uno por oficina del área contable, el área administrativo. Si estamos en una empresa, por ejemplo, relacionada a exportación de alguna fruta, será también un área de empaque, ¿no? El área productiva. Si estamos frente a una empresa que se dedica a transporte, será también los espacios determinados del área de venta de pasajes, encomiendas, el área de tripulantes, ¿no?, donde estén sus conductores. Si estamos frente a alguna empresa del sector agrícola, será uno relacionado a los fondos, ¿sí?, a los diferentes lugares del campo que también encontraremos riesgos, ¿no?, como veíamos en las sesiones anteriores, como la exposición a radiación solar, el uso de herramientas, ¿no?, para realizar la poda o el deshierve. Entonces, cada espacio, cada área de trabajo, dependiendo, ¿no?, de qué tan grande es el centro de trabajo, cuántas áreas tiene, pues será necesario contar con un mapa de riesgos por área de trabajo, ¿sí? Y si estamos ya frente a áreas amplias, pues será por puesto de trabajo. Porque aquí, como dice esta definición, no solo se trata de todos los problemas, ¿no?, relacionados a prevenir, ¿no?, cualquier daño que pueda ocasionarse al trabajador, sino que con la sola vista de esta ayuda fotográfica, ¿no?, de esta ayuda gráfica, el trabajador puede decir, ya, yo aquí estoy ubicada, aquí está mi escritorio, ¿no?, por decirlo así. Aquí está mi escritorio y puedo verificar que en este puesto de trabajo, este logo que hoy día vamos a aprender cuáles son las señales que se recomiendan utilizar. Hay una norma técnica sobre señaléctica, ¿no?, que la veíamos también en las clases pasadas, ¿no? Esta figura, ¿no?, señala que aquí existe un riesgo disergonómico o ergonómico, como veíamos, ¿no? ¿Qué ejemplos teníamos? El tema de la postura prolongada o alguna tarea repetitiva al uso de
del mouse o el uso del teclado. Entonces, con la sola vista al mapa de riesgos, el trabajador tiene que tener una idea clara, tiene que saber cuáles peligros y riesgos han sido identificados en su puesto de trabajo. También ahí podrá ver, aquí está un extintor, en efecto aquí está, o aquí está la alarma, ¿sí? En los servicios higiénicos, como veíamos, un riesgo propio, el tema del riesgo biológico, ¿no? Que se los envié identificado en el IPRC, ¿no? En Excel, que se compartió como material complementario de la reunión de la sesión pasada, ¿no? Entonces, esta herramienta, ¿sí?, gráfica, tiene que permitir que el trabajador pueda a simple vista detectarlos. De tal manera que además del mapa de riesgos, ¿no?, se tendrá que incluir ahí una columna, y si son muchos los riesgos, adicional al lado una leyenda que le deje ver al trabajador este dibujo, esta grafía, esta figura, implica que es, por ejemplo, piso resbaloso, piso mojado, ¿no?, que puede darse como peligro y riesgo de mi área de trabajo, en mi puesto de trabajo. Es participativa porque, de acuerdo a la normativa, este mapa de riesgos tiene que darse a conocer a los trabajadores, tienen que estar capacitados, tienen que participar, o sea, el trabajador tiene que señalar. Así como en el IPRC, ¿no? Mira, yo he detectado este peligro que tú no lo has colocado en el tema del mapa de riesgos también. Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? El virus SARS-CoV-2 tiene que estar en todos los mapas de riesgos a la fecha, que estén publicados en todos los centros de trabajo. Por ejemplo, en algún momento, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún centro comercial, han podido visualizar al ingreso, ¿no? Hay una figura del plano con varias figuras, de color amarillo, de color azul, de color rojo, que dejan ver, pues, diferentes mensajes, ¿no? Los amarillos serán señales de advertencia, los azules serán señales de obligatoriedad, y los rojos serán relacionados a contraincendios o algunas prohibiciones. Entonces, no olvidar, ¿qué es el mapa de riesgos? Es este plano de condiciones. Se pueden utilizar diferentes técnicas, ¿no? Pero tienen que cumplir requisitos mínimos que ya vamos a revisar. Herramienta participativa: se tiene que acreditar que los trabajadores han participado en este documento de gestión, ¿sí? Esta es la resolución que nos trae esta es la definición que nos trae la resolución ministerial 050-2013-TR, que es nuestra guía básica, ¿no? Muchas veces hemos hecho referencia a esta resolución. ¿Qué es lo que dice esta resolución 050? ¿Quiénes van a participar en esta consulta, ¿no? Porque veíamos que era justamente esto, ¿no? Una herramienta participativa. En esta consulta van a participar. Si la empresa tiene un organismo sindical, un sindicato, pues será ellos también los que participen. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también van a participar. Es más, el mapa de riesgo también tiene que aprobarse, ¿sí?, en sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Representantes de los trabajadores, ¿no? Hay empresas en las cuales los trabajadores tienen otra forma organizativa, ¿sí?, para evaluar diferentes condiciones. Entonces, si existe algún otro comité, por ejemplo, en el sector agrario a veces hay de comercio justo o de calidad, ¿no? Y ahí hay representantes de los trabajadores, pues también participarán, si fuera necesario, de esta herramienta. Y los delegados, cualquier delegado que exista, o supervisores de seguridad y salud en el trabajo, pues ellos tienen que participar y dar fe, ¿no?, que han sido consultados sobre este mapa de riesgo. El artículo 19 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo así lo señala de manera expresa, ¿no? Dice: la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a qué? Al IPRC, que ya lo veíamos la clase pasada, y a la elaboración de mapa de riesgos. Entonces, es importante que se participe. Aquí no solo surge la obligación el trabajador tiene que conocer, que es el principio de formación, tengo que capacitarlo, que es el principio de información es conocer, ¿no? Tengo que dárselo, tengo que decirle, mire, que está publicado acá, ese mapa de riesgo, informarlo.
también tengo que capacitarlo, el principio de formación, sino también tiene que cumplirse el tema de participación en la elaboración del mapa de riesgo. Al final de la clase de hoy colocaremos un cuadro que es, digamos, un registro básico que les sugiero pues simplemente para con eso acreditar que se ha consultado a los trabajadores sobre el mapa de riesgo. ¿Qué más? El reglamento 32, ¿sí? El artículo 32 del reglamento, perdón, señala como uno de los documentos obligatorios que tiene que exhibir la empresa el mapa de riesgo. Por eso es que aquí, pues, en la figura se he colocado así, ¿no? Esta fotografía, aquí está el mapa de riesgo y ahí está su nombre. Entonces, es importante que el mapa de riesgo esté publicado. Y veremos que existe una resolución, el cual la empresa, después de la visita del inspector, envía una fotografía y le dice, ahí está mi mapa de riesgos publicado. Y el inspector le dice, correcto, con eso has podido acreditar que contabas con un mapa de riesgo. Pero lo que no has podido acreditarme, porque al momento de visitar tus instalaciones no estaba publicado, es que has cumplido con esta obligación, la de exhibir el mapa de riesgo, de publicarlo, ¿no? Y como les decía, si tenemos ambientes grandes, pues será necesario este mapa de riesgo dividirlo y publicarlo por cada área de trabajo, porque la finalidad del mapa de riesgo es que el trabajador verifique, ¿no? Visualice en esta ayuda gráfica los riesgos que están en su puesto de trabajo, que son propios del puesto de trabajo y que ha sido identificado ya con la ayuda del IPRC. Entonces, una obligación importante que tiene que considerarse es exhibir el mapa de riesgo. Además, este mapa de riesgo tiene que estar actualizado y tiene que contener todos los peligros y los riesgos todos los riesgos que se hayan detectado, ¿sí? Los riesgos que se hayan detectado. Y de todas las áreas, también veremos que eso se viene fiscalizando. Esta es una de las normativas que también se fiscaliza porque se señala tu mapa de riesgo no ha cumplido con las señales que exige la norma técnica peruana. Sí, está la norma técnica peruana que también se les compartirá como material complementario de esta sesión. Esta norma técnica 399.01-1-2004 contiene los colores, la simbología básica que además lo vemos en todas las instalaciones, ¿no? En su centro de trabajo mínimo hay una señaléctica de zona segura, botiquín, extintor, ¿sí? Salida, puerta de emergencia, ¿no? Todos de señaléctica hoy día vamos a aprender porque es la base para poder realizar el mapa de riesgo y ayudará a entender, ¿no? ¿Qué significa esta figura? Que esta figura esté en este mapa de riesgo. Pero antes, la resolución 050 señala estas dos finalidades, ¿no? Los objetivos. ¿Para qué sirve? La 050 nos dice que el mapa de riesgo sirve para facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo y como apoyo a las condiciones recomendadas para el seguimiento, control y vigilancia de los factores. ¿Por qué? Porque existirán mapas de riesgos que tendrán señalética de color azul que señalarán, ¿no? Que en esta zona es obligatorio usar botas de seguridad, es obligatorio usar el tema auditivo, protector auditivo, es obligatorio utilizar guantes, es obligatorio utilizar ahora mascarilla, ¿sí? Protector facial. Entonces, este va a recordar las recomendaciones, ¿no? Estas recomendaciones generalmente están relacionadas con la barrera de equipo de protección personal, porque eso es lo que va a recordarse, ¿no? Y alguna recomendación administrativa, que ya veremos algunos ejemplos. ¿Qué más dice? Dice, para elaborar tu mapa de riesgo, tienes que contar con un plano sencillo en las instalaciones. Entonces, este plano sencillo, como les dije, puede tomar de base el plano que se presenta en DESI, la estructural, o puede elaborarse, ¿no? Si lo que yo quiero, y esto se recomienda sobre todo para áreas administrativas, porque si lo que yo quiero, ¿no? Utilizar el plano detallando todos los riesgos encontrados, en el plano de estructura que se presenta en DESI no hay mobiliario siempre, o sea, no está todo el mobiliario. O a veces eso se actualiza, ¿no? El de INDECI se presentó el año pasado, ahora el tema de los escritorios se han modificado, se ha cambiado el estante, lo que fuera, entonces se utiliza un plano sencillo y se agrega ahí el mobiliario.
también maquinaria, si estamos hablando de un área de maestranza, de taller, equipos, ¿no? En tema administrativo, la impresora, ¿sí? El lugar donde si tienen esta máquina para triturar, ¿correcto? Entonces todo aquí se agrega. Este es un plano sencillo de las instalaciones y ahí se puede ubicar. El puesto de trabajo, aquí está mi asiento, ¿no? Aquí está mi escritorio. Asignarle un símbolo que represente un riesgo, cuidando la norma técnica. Y también señalar por las medidas de protección, que era lo que les decía, ¿no? Uso de algún equipo de protección personal o alguna medida administrativa cuando colocamos este cartel de una persona, un círculo y una línea, ¿no? Que es prohibido el ingreso. O a veces colocamos solo personal autorizado. Entonces, vamos a aprender justamente a realizar, vamos a aprender qué símbolos pueden ir en este mapa de riesgos. Es importante por recordar que la información que se recopila para realizar este mapa de riesgos pues será la identificación, ¿no? De los peligros, también de los riesgos y su evaluación. Cuando se habla de percepción del riesgo, ¿no? Veíamos la clase pasada toda la clasificación de los riesgos, ¿no? Desde trivial a importante, ¿sí? Las encuestas sobre los riesgos laborales y una lista de verificación, ¿no? Que nos permita decir, ok, de acuerdo a mi per se, estos son todos los riesgos detectados en este puesto de trabajo, este ya está en el mapa de riesgo, este también, ok, están todos ya. Y recordemos, sí, este es el resultado, ¿no? Es como que decíamos al inicio, ¿no? La ayuda gráfica del IPRC, si el IPRC se actualiza, el mapa de riesgo se actualiza. Y este es un tema que, por ejemplo, en sectores como construcción, siempre causa este trabajo adicional, por decirlo de alguna manera, porque la norma dice pues que tiene que cumplirse con contar con un mapa de riesgo actualizado. Entonces ustedes saben pues que en un espacio de construcción las condiciones cambian dependiendo de en qué etapa va la obra, ¿no? Entonces decía en algún momento algún jefe de seguridad de alguna empresa constructora, es complicado estar actualizando mi mapa de riesgos porque la misma estructura, ¿no? Mientras van avanzando con la construcción, el tema de preparación de terreno, luego ya empieza la construcción, todo esto, implica que mi IPRC se actualice y obviamente también actualizar el mapa de riesgos, ¿no? Entonces, en construcción siempre encontraremos pues tal vez solo un plano en hoja a color, ¿no? Diferente es en empresas donde de alguna manera su IPRC tiene la proyección de actualizarse solo anualmente y por lo tanto pues tenemos mapa de riesgo en mica, ¿no? O en acrílico más bonito que se coloca ahí afuera de cada, en cada puesto de trabajo. Entonces, pero ya eso no quita, pues, no, porque construcción se cambia, no tengo que cumplir con la obligación de actualizar mapa de riesgo. Sí, sino que es un poco pues, más tedioso porque tienes que estar pendiente. Así como actualizas tu IPRC, dependiendo por qué etapa de la obra va, pues el mapa de riesgo se tiene que ir modificando. Estos son los colores que vamos a, y que me imagino muchos de ustedes ya también están familiarizados con ellos, ¿no? Todo el tema de rojo, pues señala un tema de prohibición, es un material de prevención y está relacionado con lucha contra incendios. El azul son obligaciones, ¿no? Uso, es lo que más vemos ahora, ¿no? El tema de el rostro con la mascarilla, uso obligatorio de mascarilla. O el tema del lavado de manos, que también lo vemos, ¿no? Toda esta señaléctica ustedes pueden verificar que se encuentra de color azul. Y los riesgos de peligros o riesgos, riesgo de peligro, que va a detectarse pues peligros y riesgos y la información de emergencia que está de verde, ¿no? Y aquí no es solo la de emergencia, sino también la de evacuación. Los símbolos que te dicen salida, hacia dónde ir, ¿no? Escaleras, de evacuación, todo esto pues estará de color verde. Estos se clasifican de esta manera, entonces. Tengo señal de advertencia o precaución, que es el amarillo. A los rojos, señal de prohibición. Y también rojo va a significar señal de protección contra incendios. El azul va a ser señal de obligación. El cuarto va a ser señal de emergencia y evacuación, ¿no? Que en este caso debería ser verde, pero como nuestro fondo es verde, pues se ha colocado para poder distinguir ¿no?
Entonces, tenemos estos colores. Y estos son, de acuerdo a la norma técnica peruana, los 5 tipos de señales, ¿no? Tenemos señales de advertencia y precaución, que son peligros o riesgos, de prohibiciones, el de obligación, ¿no? Encontraremos uso obligatorio de equipo de protección personal, señal de emergencia, evacuación, que es verde, y señal de protección contra incendios, que también es rojo. Entonces, vamos a conocer estos símbolos y empezaremos con el de advertencia, ¿no? Entonces, en el de advertencia, ustedes van a poder verificar que viene de esta manera. Es un triángulo, ¿no?, equilátero de color amarillo, y vamos a encontrar diferentes peligros y riesgos aquí. Entonces, vamos a encontrar este primero, que es el más común, y cualquiera de nosotros en algún momento lo ha visto, que es riesgo eléctrico. Luego, este que es sustancias o materias tóxicas. El joven ahí con el balde y la escoba, ¿no? Cuidado, piso mojado. Y el que ya está resbalándose, piso resbaloso. Este símbolo que es atención, riesgo biológico, que sería el que ahora identifique al virus SARS-CoV-2, ¿no? Recordemos, en tema del COVID, ¿cuál es el peligro? El virus SARS-CoV-2. ¿Cuál es el riesgo? La exposición a ese riesgo. ¿Cómo se clasifica ese riesgo? Es un riesgo biológico, ¿no? Entonces, todos los IPRC de las empresas hoy por hoy tienen que tener ¿no? Relacionado al tema de la pandemia que venimos atravesando. Y junto a ese, si el mapa de riesgo también contempla señales de obligaciones, también tiene que verificarse el uso obligatorio de la mascarilla y de la careta, que ya veremos más adelante. Entonces, recordemos, la primera clasificación son señales de advertencia o precaución. ¿Qué color la identifica? Es el amarillo, ¿sí? Es un triángulo. Y vamos a encontrar aquí el tema de peligros y riesgos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el riesgo eléctrico, ¿no? ¿Y qué peligros vamos a encontrar? Piso mojado, piso resbaloso, ¿sí? Esos son peligros, recordemos. Porque el riesgo, en el caso, en cualquiera de estos dos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el riesgo asociado a estos dos peligros? Al piso mojado y el piso resbaloso. ¿Alguien recuerda? ¿Me puede contar cuál sería el riesgo relacionado a estos dos peligros? Frente a un piso mojado, piso resbaloso, ¿cuál sería el riesgo? En efecto, caída al mismo nivel. Exacto, caída al mismo nivel sería el riesgo relacionado a estos peligros, ¿no? Y en el caso de acá, pues no tenemos aquí el virus SARS-CoV-2, que sería el peligro, sino ya tenemos la exposición al riesgo biológico, ¿sí? La exposición a este virus. Muy bien, entonces, fácil. Primer tipo de señal de seguridad. Advertencia, ¿sí? Advertencia o precaución. Vamos al segundo, señal de prohibición. Comentarles. Por ejemplo, sobre este tipo de señales, ¿sí? Tenemos algunas señales que son establecidas por ley. Como por ejemplo, el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico, y aquí he querido compartir con ustedes la normativa, de acuerdo al artículo 88 de la resolución ministerial 213-DM, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad, señala pues que tiene que señalizarse, tiene que advertirse del riesgo eléctrico, ¿sí? En todos, ¿sí? Tiene que señalizarse en determinadas situaciones, en subestaciones, en circuitos de distribución primaria, en tableros de distribución en baja tensión. Todos los tableros que hay en oficinas, ¿no? Tiene que señalizarse el riesgo eléctrico. Es uno de los riesgos que no solo es porque es parte del resultado de tu mapa, de tu IPRC, ¿no? Que lo has detectado, sino que la norma expresamente señala que el riesgo eléctrico tiene que identificarse en forma precisa y fácil, visible, su señalización que advierte el riesgo eléctrico. Cuando estemos en subestaciones, circuitos de distribución primaria y tableros de distribución de baja tensión. Los tableros de distribución de baja tensión son todos estos tableros plomos que ustedes van a encontrar en oficinas administrativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un riesgo que por norma tiene que darse, ¿no? O sea, yo no puedo decir, no he detectado
dentro de mis instalaciones el riesgo eléctrico y por eso no lo he identificado. No, si yo obviamente tengo el tema de energía, ¿no? Uso de energía eléctrica, pues vamos, tengo que este riesgo eléctrico tenerlo identificado de acuerdo a la norma específica, la norma sectorial. Ahora sí, pasemos al segundo tipo, que hablábamos de prohibición, ¿correcto? El rojo, aquí, señal de prohibición. Y la señal de prohibición tiene la característica, y es muy sencilla de reconocer, y todos sabemos que este círculo con diagonal implica una prohibición, ¿no? Y las más comunes, prohibido fumar, prohibido hacer fuego, prohibido el paso de peatones, ¿no? Que lo encontramos. Y además estos que estamos compartiendo. El prohibido fumar, el prohibido hacer fuego, este es importante, ¿no? Todas las empresas que tienen implementados este tipo de montacargas, por ejemplo, de vehículos, es importante que se señalice pues que está prohibido transportar personas. Porque tú lo puedes tener en tu reglamento, pero qué mejor ayuda para recordar a los trabajadores que está prohibido que colocar esta señal eléctrica, ¿no? El tema de uso de celulares, ¿no? No solo el ingreso, sino también del uso de celulares, ¿no? Dependiendo de los puestos que necesitan una concentración, pues es normal, es una medida de control administrativa señalar que está prohibido el uso de celulares. Incluso en otros puestos también se prohíbe el uso de los audífonos, ¿no? Todo el uso de audífonos, ¿sí? Porque obviamente no permite que los trabajadores se comuniquen, ¿no? En algún momento algún accidente ocurrió por eso, ¿no? No, pero yo le estaba gritando que tenga cuidado y el trabajador está con los audífonos. Entonces, todas estas medidas de control administrativa pues se pueden utilizar con esta señaléctica de prohibición. Prohibido correr, prohibido tirar del cable. Por ejemplo, esta es una de las señales de prohibición que se tiene que colocar, porque a veces los trabajadores tienen esa mala práctica, ¿no? No desde la cabeza del enchufe, no desenchufan de esa manera, sino desde el cable lo jalan, ¿no? Están apuradas y tiran del cable. Entonces, es una buena señal que tiene que implementarse. Sobre esta, así como veíamos para el tema del riesgo eléctrico, también existe una normativa específica, por ejemplo, sobre esta, ¿no? Prohibición de fumar. Y esta es la ley que está acá, la 28705, y es una de las señales que regula la norma técnica que necesita actualizarse, ¿no? Si yo verifica o si ustedes revisan la norma técnica que se va a compartir, van a poder verificar qué señala aquí, ¿no? Prohibido fumar en lugares públicos de acuerdo a esta ley, la 25357. Esta ley fue derogada por la 28705, que prohíbe fumar en los establecimientos dedicados a la salud, a la educación, dependencias públicas, interiores de los lugares de trabajo, en los espacios públicos cerrados y en cualquier medio de transporte público, los que son ambientes 100% libres de humo de tabaco, ¿no? 100% libre del humo de tabaco. Se entiende por interiores, espacios públicos cerrados, a todo lugar de trabajo o de acceso al público que se encuentre cubierto por un techo y cerrado entre paredes, independientemente del material utilizado para el techo, y que la estructura sea permanente o temporal. Entonces, hoy por hoy, en todo su centro de trabajo, una señaléctica obligatoria, ¿no? Que además se tiene que integrar a su mapa de riesgo, pues es el tema de la prohibición de fumar. Tiene que estar señalizada. Además, esta norma también señala las palabras, ¿no? Que se tienen que establecer ahí expresamente. Muy bien, entonces este es el segundo tipo de señal de seguridad, el de prohibición. Vamos a la de obligación, ¿no? Veíamos acá nuestro cuadrito. Aquí la encontramos como la tercera clase, señal de obligación. Sí, mi señal de obligación tiene color azul y así lo vamos a poder detectar. Círculo y su color es el azul. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, uso de protección ocular, uso de traje de seguridad y el uso de mascarilla, que hoy por hoy pues es algo que no tenemos que olvidar, ¿sí? Entonces tenemos aquí uso obligatorio de casco de seguridad, el uso obligatorio de protección auditiva, el uso obligatorio de botas de seguridad. No solo usos, ¿no? No solo uso de EPP, ¿no? Como es el uso obligatorio de mascarilla, el uso obligatorio de protector facial, sino también algunos controles administrativos, ¿no?
que se trata de las barreras blandas que aprendíamos como jerarquía de controles. ¿Sí? ¿Qué medidas administrativas, qué controles administrativos tenemos? Tenemos esta recomendación, obligatorio lavarse las manos y asegurar después de utilizar, es decir, que se asegure la parte móvil de la máquina, ¿no? Recordemos que esto es una medida blanda. Lo ideal sería que todas mis partes móviles estén cubiertas por una guarda de seguridad fija, ¿no? Que pueda, evitar que el trabajador se exponga, ¿no? Que esté, digamos así, a prueba del error humano. Pero si no es posible implementar una guarda fija, y lo que necesito es que después de usar lo cierren, es decir, ¿no? Tengan tenga este aseguramiento a la parte móvil, pues esta es una medida de control administrativa y sería un tipo de señal de obligación, ¿sí? Entonces, señales de obligación las tenemos aquí. Aquí ustedes pueden validar estas señales relacionadas a la pandemia que sí están expresamente establecidas en la norma de este plan COVID, ¿correcto? Entonces el plan COVID no te dice, tienes que colocar esta señalización, pero sí te dice, ¿no? Que tienes que recordar y tienes que exigir el cumplimiento de el uso durante toda la jornada de la mascarilla y el lavado constante de manos. Entonces también tenemos esta normativa específica. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a encontrar las condiciones de seguridad, ¿sí? Aquí todas las condiciones de seguridad. También vamos a encontrar rutas de escape y equipos de seguridad. El color representativo es el verde. ¿Y qué recomendaciones vamos a encontrar aquí? ¿No? Vamos a encontrar sobre el seguir las flechas, ¿sí? Para saber hacia dónde es la salida, lo relacionado a puntos de reunión y los teléfonos de emergencia. Teléfonos de emergencia que además tienen que, frente a estas situaciones pues, de evacuación, estar publicados y actualizados, ¿no? Es uno de, por ejemplo, de los requisitos que no está establecido por la normativa, ¿sí? Ni en la 29783 ni en su reglamento van a verificar que como parte de, ¿no? de las labores, ¿no? o de las recomendaciones a seguir frente, por ejemplo, a cualquier emergencia, ¿no? un sismo o algo, tiene que verificarse que se publiquen los teléfonos de emergencia. Pero por normativa específica, como es el plan de emergencias, ¿sí? Tiene que tenerse estos teléfonos publicados, ¿no? Entonces la empresa decidirá si lo publica en la vitrina, si ahora tienen algún grupo de la empresa y lo publican por ahí. Si la trabajadora, pues cuando es administrativa, tiene una ventana emergente donde le aparecen los teléfonos de emergencia, o si su directorio que está computarizado tiene ahí para hacer un clic. Si la trabajadora que se le ha facilitado el celular, ¿no? Tiene como, por ejemplo, marcación rápida el 1, que es bomberos, el 2, que no es qué, ¿no? Entonces tiene que poder acreditarse la implementación, no solo de esta señaléctica de teléfonos de emergencia, sino que en la práctica tiene que darse. ¿Qué tenemos más? Bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Quién no sabe que esta S, sobre todo en columnas, aquí, zona segura en caso de sismo? Luego estos para demarcar la salida, ¿sí? No sé ustedes, pero por ejemplo en algún momento cuando podemos asistir a un centro comercial y no sabemos por dónde salir, lo que hace es levantar la mirada para ver, salida de emergencia, me está señalizando, ¿no? Porque esa es la finalidad de esto. Las duchas de emergencia, importante. La camilla, aquí está también su señal. Las salidas a utilizar en casos de emergencia y el punto de reunión también, ¿no? Recordemos que ahora, por ejemplo, se dio este feriado el tema del sismo multipeligro. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de participar en este simulacro multipeligro familiar que se ha dado, ¿no? En los centros de trabajo también se implementó.
Y una de las medidas justamente fue que estos puntos de reunión tenían que ampliarse o aumentar su número para poder cumplir con la distancia mínima, ¿no? Entonces antes teníamos círculos que podía ingresar, pues, imaginémonos 15, 20 personas, pues ahora ya con el tema de la distancia no ha podido darse eso, no han tenido que implementarse más círculos de emergencia para este simulacro. Entonces eso es parte de las actualizaciones que implica también en el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo todo el tema de la pandemia. Muy bien, entonces ya vamos por la cuarta clase de señaléctica, ¿no? Entonces ya vimos señal de advertencia o precaución, la señal de prohibición, la señal de obligación, señal de emergencia y evacuación, y ahora veremos una que se repite en color, ¿sí? Como les decía, hay dos rojas, que es la prohibiciones, que es el círculo, y la diagonal, y luego vamos a ver la señaléctica, que también es de color roja, pero no son círculos, sino son cuadrados y rectángulos, y está relacionado con la seguridad contra incendios, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la seguridad contra incendios? La seguridad contra incendios va a estar relacionado con los equipos de emergencia, ¿sí? Con lo que la empresa tiene que contar para poder atender, ¿no? Poder responder frente a un incendio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de extintores, los hidratantes, las mangueras contra incendios, ¿no? Entonces, aquí he querido compartir los principales, ¿no? Extintores, incluso ya si tenemos la clasificación, tenemos nuestra lista de extintores, pues se colocará ahí el tipo de extintor, ¿no? ¿Qué tipo de extintor es? PQS, CO2, ahí se consignará, ¿no? Y además, se codifican algunas veces los extintores, ¿no? Hay empresas que tienen un buen sistema de gestión sobre sus equipos de emergencia, entonces tienen enumerados todos los extintores o los identifican por letras y por áreas. Además, pues de la hoja que tiene que ir ahí de cada extintor para saber cuándo vence, ¿no? Cuándo ha sido su último mantenimiento, las características, toda esta situación que tiene que también estar presente en todo extintor. Entonces, que tal como veíamos como peligro detectado, el extintor tiene una distancia, ¿no? Una altura en la cual tiene que ir, ¿no? En la cual debe colgarse. Luego, además, tiene que tener la señaléctica, ¿no? Tiene que tener la señal. Lo mismo para el botiquín, ¿no? Tiene que tener el espacio, ¿no? No sé, pues la repisa o si tienen extintor botiquín móvil, lo que fuera, pero tiene que estar señalizado. Luego tenemos aquí las mangueras contra incendios, que también tienen que tener pues un mantenimiento, tienen que utilizarse, la alarma contra incendios y pues cuando se tengan puertas cortafuego también. Entonces, esta ya es la última clasificación de las señales de emergencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas tienen que ir en el IPER-C? En el IPER-C, señal de protección contra incendios, ustedes tienen que poder detectar dónde están los extintores ubicados. Entonces, tienen que ir. Para el tema de las salidas, ¿no? Porque una de las medidas para el tema frente a un incendio, por ejemplo, ¿sí? Frente al riesgo de incendio, una de las medidas será que la trabajadora sepa, ¿no? ¿Cuáles son sus salidas de emergencia? ¿Hacia dónde ir? ¿No? Por ejemplo, frente a un sismo, ¿cuál es su zona segura? Entonces, si están estas medidas, pues en efecto, también tienen que ir. La señal de obligación, si en mi IPER-C ha establecido, ¿no? Que para este riesgo, mi medida de control es la entrega de un equipo de protección personal, pues tengo que verificar en mi mapa de riesgo uso obligatorio del equipo de protección personal que se haya determinado, ¿no? Llámese la protección auditiva, el tema de la cabeza, lo que fuera, tiene que señalizarse. Señal de prohibición, ¿no? Estas son las que menos se utilizan en mapa de riesgos. ¿Por qué? Porque las señales de prohibición son más obligatorias
implementarlas, ¿no? En el espacio. Es decir, yo veo mi mapa de riesgo y aquí dice no ingresar. Pero más que no ingresar, lo más importante será que se identifique el riesgo, ¿sí? Y además, si hay que ingresar, el personal autorizado tiene que ingresar con qué equipo de protección personal. Son las que menos se utilizan en los mapas de riesgo. Y luego ya los que sí van a tener bastante de ellas es la señal de advertencia o precaución. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta gráfica, ¿no? De esta herramienta participativa gráfica que es el mapa de riesgo, es justamente que el trabajador con la sola mirada, recordemos, pues pueda detectar los peligros y los riesgos propios del puesto de trabajo, ¿no? Lo principal es que tenga este tipo de señal, ¿no? Las señales amarillas. ¿Por qué? Porque le van a decir al trabajador qué peligros y riesgos son propios del trabajo, del puesto de trabajo. Ya lo demás, pues va a depender de cómo se tenga estructurado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Quiero reforzar que también ahí recuerden cuáles son los equipos de protección personal obligatorios que tienen que tener en cuenta para estar en esa área, ¿no? Además, quiero que recuerden también el tema de dónde están los extintores para poder atender frente al riesgo incendio, ¿no? Entonces, para también el riesgo sismo, ¿dónde tienen que evacuar? Ok. Recordemos, además, bueno, recordemos no porque es la primera vez que se los voy a decir, hay que también tener en cuenta que este mapa de riesgos es muy diferente al mapa de evacuación. ¿Sí? Ustedes, este mapa de riesgos, como pueden verificar aquí, es este, ¿no? O acá que lo vemos más grande y esta es la figura que viene en la 050, ¿no? Aquí van a poder ver prohibiciones, el tema de advertencia, el tema de obligación, ¿correcto? Ya, ese es un mapa de riesgos. El mapa de evacuación, ustedes lo que van a ver son flechitas rojas que dejan ver hacia dónde tiene que irse, ¿no? Hacia dónde tiene que caminar, dónde tiene que dirigirse el trabajador frente a cualquier situación de emergencia, ¿no? Contra un incendio, contra un sismo. Entonces, ese es el plano de evacuación. Y para el tema de INDECI, lo que solicitan es un plano de señaléctica, ¿no? Ese es el plano que se retiran todas las señalécticas, ¿no? Porque ahí está todo el tema de luces de emergencia, todos los que veíamos, por ejemplo, sobre temas de contraincendios, ahí está todo, ¿no? Luces de emergencia, extintores, botiquines, todo el detalle está ahí, en este plano de señaléctica. Y también están todo el tema de los verdes, de evacuación, que detectan las salidas y todas estas situaciones. Entonces, ese es el plano de señaléctica. Se toma como base para realizar el mapa de riesgo, ¿no? Que se dejen estas señalécticas, ¿no? Los contraincendios y dependerá de los riesgos que se hayan identificado en cada puesto de trabajo. ¿Correcto? Entonces, hoy por hoy, ¿qué riesgos son imprescindibles en todo centro de trabajo sin importar el sector al que se dediquen? Uno que es obligatorio, que además se estableció por norma, que es el tema del hostigamiento sexual. Recordemos que hay una norma específica relacionada al hostigamiento sexual. Una de las obligaciones que tiene el empleado respecto a este riesgo psicosocial es el tema que se identifique, ¿no? Que se ha identificado el peligro, que se ha evaluado el riesgo y que ya, bueno, luego todo el tema de implementar el comité frente al hostigamiento sexual o el supervisor, dependiendo, todo eso es adicional, pero una de las primeras obligaciones es que se identifique. Entonces, ustedes tienen que ver tanto en su IPRC como en su mapa de riesgo la grafía, ¿sí? El símbolo que deja ver que existe, pues, el riesgo. Dependiendo de ya la realidad de cada empresa, pues, encontraremos, como veíamos en la clase del IPRC, triviales o importantes, ¿sí? Tendríamos que ver en qué nivel de riesgo están, pero tiene que señalizarse. Y otro también que tiene que estar, que era lo que he reiterado en toda esta ponencia, es el tema del riesgo biológico. Entonces, ¿por qué? Porque está relacionado al virus SARS-CoV-2. Otro obligatorio es el riesgo eléctrico. Otro obligatorio era el riesgo biológico que comentábamos para los servicios higiénicos. Entonces, ya más los que se hayan identificado en cada puesto de trabajo, ¿no? Recordemos el IPRC que es lo que nos decía, identifica tus procesos, tus subprocesos, tus actividades y tus tareas. Y sobre eso, sobre estas tareas, identificas tus peligros
los riesgos y las medidas de control que vas a implementar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, después de esta clasificación adicional, la norma técnica señala que también es posible implementar carteles, letreros de advertencia que unan, ¿no? No solo el símbolo, sino en letras, información adicional que permita al trabajador, pues, ir familiarizándose con las grafías, ¿no? Con los símbolos. Y ustedes esto lo van a ver, por ejemplo, en aquellas obras de construcción, ¿no? Ustedes van y verifican, ¿no? Ahí la grafía azul y grandote. Uso obligatorio, y ahí está, del casco, ¿no? O de las botas punta de acero, ¿no? Entonces, esto lo verifican. Es permitido, no está prohibido, ¿no? Así como existen algunos tableros que, si bien es cierto, no es de seguridad y salud en el trabajo, perdón, algunos carteles que también son obligatorios, pero que normas sectoriales, otras normas, utilizan, ¿no? Utilizan para colocar sus indicaciones. Un claro ejemplo es el de cámara de videovigilancia. ¿No? Hoy por hoy, toda la empresa que tiene una cámara de videovigilancia, de acuerdo a la normativa específica de protección de datos personales, tiene que tener un cartel de color amarillo que indica advertencia, te estamos filmando, ¿no? Y otros requisitos más que, bueno, no vienen al caso porque es un tema ya de datos personales, pero te da ese detalle, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente esta señal es de advertencia, le estás diciendo al trabajador, estoy captando tu imagen, y la imagen es parte de un dato personal que todos tenemos. ¿Sí? Entonces, hay estos requisitos. También hay el tema de no a la discriminación, que son por medidas administrativas, ¿no? En este local está prohibida toda la administración. También ahí se señalan características que tienen que ver mucho con estas normas técnicas. Bueno, una vez aprendido ya todas las modalidades, ¿sí?, de riesgos, vamos a ver, estamos buen tiempo. Antes de hablar de temas de fiscalización, vamos a repasarlas, ¿correcto? Porque si no las repasamos ahora, luego pues no vamos a tener la información para nuestro examen final. Vamos a ingresar. Luego, si alguien quiere realizar, ¿no?, las actividades que vamos a realizar para recordar la información, pues les envío el link y así podamos practicar, ¿correcto? Vamos por lo más fácil, por la primera actividad. Dice mapa de riesgo, actividad 1. Entonces los leo para ver quién me ayuda con las respuestas y lo vamos avanzando. Ya, en esta primera actividad, ¿qué tenemos? Tenemos lo que significa y la señaléctica, ¿correcto? Entonces, la primera, ¿esto qué significa? Piso resbaloso, peligro ácido corrosivo, peligro inflamable, riesgo biológico, riesgo eléctrico o piso mojado. Según ustedes, ¿no? Según la grafía, ¿qué les parece? ¿A cuál tengo que dirigirlo? Ya, perfecto. Gracias, Sandra, gracias. Vamos acá. Peligro inflamable, me dice. Ok. Esta plataforma me corrige al final, ¿correcto? El más fácil, el que les decía que todos en algún momento lo hemos visto, ¿no? Y además que por norma específica es obligatorio consignarlo. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Oscar. Nos vamos acá. ¿Sí? Al riesgo eléctrico. El que sigue. ¿Qué les parece? Ya, ok. Dice, muy bien. Piso resbaloso me indica. Perfecto. Luego, este riesgo que lo colocábamos y lo consignábamos como ejemplo en nuestras diapositivas. Perfecto. Muy bien. Sí, gracias. Ya tengo respuesta. Y me indican que sería un riesgo biológico.
Muy bien. La persona que está con el balde y con la escoba. Vamos, nos quedan solo dos alternativas, ¿correcto? Nos quedan peligro ácido corrosivo y piso mojado. Muy bien, gracias, señores, gracias. Sería el piso mojado. Vamos por acá. Y bueno, el otro ya sería el peligro de ácido corrosivo. Vamos a ver si todo está ok. Vamos a revisarlo. Perfecto. Muy bien. Tenemos 6 de 6. Facilito. Esta actividad estuvo fácil. Vamos con la segunda para reforzar los tipos de señalizaciones. ¿Sí? Vamos a ir aquí. Señales de seguridad. Muy bien. Vamos aquí. Y ahora tenemos que agruparlos. ¿Sí? Les he consignado ahí ejemplos y me tienen que decir cuáles serían señales de prohibición, señales de obligación y señales de advertencia. Entonces, vamos por la primera. El cuidado con sus manos. Para ustedes, ¿qué es cuidado con sus manos? ¿Prohibición, obligación o advertencia? Vamos a verificarlo. Me dicen obligación. Cuidado con sus manos sería obligación. Y me dicen advertencia. Como voy una y una, a ver, alguien más para poder decidir mayoría. Uno de sus compañeros me dice obligación y otro de sus compañeras me dice advertencia. ¿Alguien quiere comentar, por favor, para desempatar? Obligación. Ya. Recordemos que, miren, aquí tenemos un cuidado con sus manos y aquí tenemos el lavado obligatorio de manos. Me dicen que sería obligación por el tema de COVID, pero ven el mensaje diferente, ¿sí? Ajá. Muy bien. Entonces, gracias Silvia por desempatar, gracias. Entonces, este cuidado de manos sería aquí, advertencia. Igual luego lo valida el sistema. Prohibido tirar del cable. ¿Qué sería? Prohibición, obligación o advertencia. Las prohibiciones. Prohibido tirar el cable. Tirar el cable. Muy bien. Tengo también dos puntos de vista. Tengo prohibición y luego tengo obligación. ¿Cuál sería? Prohibido tirar el cable. Gracias. Entonces, prohibido tirar. Recordemos que la prohibición tenía la característica de, ¿sí? El círculo rojo y el diagonal. Luego, prohibido el ingreso. Ya está sencillo, ¿no? Si ya dijimos la característica de la grafía, de los colores, que es muy importante recordarlos. Ajá. Tenemos con una prohibición. Muy bien. Lavado obligatorio de manos. El lavado obligatorio de manos, ¿qué sería para ustedes? El lavado obligatorio de manos. Gracias, Oscar. Gracias, Sandra. Exacto, esto sería una obligación. Está de círculo color azul, ¿correcto? Lavado obligatorio de manos. Perfecto. Perfecto, gracias, Karina. Luego, cuidado piso resbaloso. Cuidado piso resbaloso. ¿Ustedes qué consideran? Ya, perfecto. Muy bien, aquí sí tengo unanimidad. Sí, tengo 3 personas que dan la misma respuesta. Cuidado, piso resbaloso. Uso obligatorio de mascarilla. ¿Cómo podríamos calificarla? Prohibición, obligación o advertencia.
Uso obligatorio de mascarilla. Eso lo vemos ahora en todos lados. ¿Ah? Ajá, tengo una primera respuesta. Perfecto. Muy bien. En este también no tengo controversia. Me señalan que sería obligación. Prohibido fumar. Es la señaléctica de cajón, ¿no? Que les decía que también por norma obliga a tenerla, ¿sí? Y que aquí sí es uno de los supuestos en los cuales esta norma técnica, la figura, la grafía que aparece ahí, tiene que actualizarse con la nueva ley, ¿sí? Porque, claro, a esa fecha que se publicó la norma técnica, pues estaba vigente la ley que establece esa figura. ¿Correcto? También hay unanimidad. Todos señalan que es una señal de prohibición. Muy bien, creo que ya por lo menos con la figura, con la grafía, sabiendo los colores, se nos está haciendo más sencillo, ¿verdad? Poder detectarlos. Uso obligatorio de careta facial. Obligación, prohibición, advertencia. ¿Cuál marco? ¿Hacia dónde la dirijo? Uso obligatorio de careta facial. Gracias, John. Gracias, Karina. Gracias, Sandra. Sí, obligación. Color azul, recordemos, ¿sí? Vamos por la siguiente. Atención, riesgo de radiación. Atención, riesgo de radiación. Atención, riesgo de radiación. Veamos. Correcto. También aquí tengo unanimidad. Nos vamos acá. Señal de advertencia. Cuidado, piso mojado. Cuidado, piso mojado. ¿Cómo lo marcamos? Cuidado, piso mojado. Vamos a abrir el chat. Ajá. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, chicos. Silvia, Ángela. Perfecto. Cada vez tenemos más participantes. Perfecto. Cuidado, piso mojado. Va aquí. Prohibido transportar personas. Prohibido transportar personas. Obligación o prohibición. Son los únicos que nos quedan libres. Exacto, Ángela. Perfecto. Prohibición. Muy bien, chicos. Gracias, Oscar. Sería prohibición. Y ya el que queda, ¿sí? Que es una medida administrativa, que les decía que frente a este riesgo, por ejemplo, el atrapamiento con una parte móvil, no es una medida, una barrera fuerte, ¿no? Lo veíamos la vez pasada, es una barrera débil, pero aquí se describe este control administrativo, sería una señal de obligación. Asegurar después de utilizar, ¿sí? Vamos a ver. Exacto, obligación. Ahora marquemos para ver si la plataforma nos da el visto bueno en todos. ¿Pasó? Ya. Perfecto. Todo está bien. 20. Lo resolvimos. ¿Sí? Por ejemplo, estas actividades que comparto con ustedes, también yo los animo a compartir con sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores con este tipo de ayudas, ¿no? Son plataformas, algunas de las que utilizo son gratuitas, ¿no? Si en algún momento alguno de ustedes quiere aprender a utilizarlas, pues me avisa, pues, y lo verificamos. Entonces, si ustedes forman parte del Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo, es una buena herramienta para que los trabajadores aprendan temas de seguridad de salud en el trabajo de manera lúdica. ¿Ya, chicos? Bueno. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos al tema legal, ¿no? Que a veces es como que lo más tedioso, pero aquí lo he resumido para que no esté tan cargado de normas, ¿no? Este es un expediente y ahí van a encontrar ustedes el número, el 285-2020 es una FIL.
este es de Ancash, ¿no? De la Intendencia Regional de Ancash, que dice bueno, aquí se fiscalizó respecto a un accidente de trabajo, un trabajador afectado. La infracción está tipificada en el numeral 27.9, ¿sí? de reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, está tipificada como infracción grave. La multa que se impuso a esta empresa ascendió a 5.602.50, ¿no? 5.602. ¿Por qué se multa a esta empresa? Vamos a leer primero expresamente lo que dice la resolución, ¿no? La resolución de SUNAFIL. Dice, respecto al mapa de riesgos, la inspeccionada indica que exhibió el mapa de riesgos. Al respecto, si bien es cierto, la inspeccionada presentó un mapa de riesgo de trabajadores en una embarcación en la que había señales de caída, nivel y piso mojado, de acuerdo con lo detallado en el considerando precedente, ¿no? Al analizar la identificación de peligro y evaluación de riesgo, se comprobó que no se identificó el peligro, piso resbaladizo, y por ende no se implementaron las medidas de control respectivas, lo que condicionó la ocurrencia del accidente del 8 de agosto del 2018, que sufrió el recurrente mientras realizaba las labores de agente de seguridad en una embarcación pesquera, por lo que no se cuestiona la existencia del mapa de riesgo, sino que su elaboración fue incompleta, lo que produjo el accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una embarcación pesquera, trabajador, puesto de trabajo, agente de seguridad. Este I per se no contemplaba, ¿sí? Aquí dice, el peligro piso resbaladizo. Recordemos que de acuerdo a la norma, el I per se tiene que contener todos los peligros y los riesgos propios, ¿no? No solo a nivel de este proceso de la empresa, ¿no? Proceso productivo, el proceso de envasado, ¿sí? Sino también tiene que tener el detalle de las actividades y de las tareas. Entonces aquí tenemos que este no lo identificó, por lo tanto, recordemos que el I per se es el resultado de los peligros y riesgos detectados. Perdón, el mapa de riesgos es el resultado, ¿no? La ayuda gráfica de los peligros y riesgos detectados en el I per se. Entonces, como no se detectó, no estaba completo, no tenía identificado este peligro, no se pudo implementar las medidas de control, ¿no? Entonces, ustedes van a verificar muchos I per se en el cual se señala peligro, piso resbaladizo, riesgo, caída al mismo nivel. Medidas de control, ¿no? Capacitar a los trabajadores, entregar botas de seguridad antideslizante, señalizar la zona, indicar ahí al trabajador que existe ahí el riesgo de caída porque por la misma actividad, pues ese piso usualmente va a estar resbaladizo, ¿no? Va a estar mojado, ¿correcto? Entonces, como no, la empresa no cumplió con un mapa de riesgo completo, pues, y se consideró en la investigación de accidente de trabajo que esa había sido una de las causas de este accidente, ¿sí? Se termina multando, ¿no? Imaginémonos, esta multa solo por esta obligación y solo con un trabajador afectado. Vamos a revisar la segunda. Tenemos aquí, esta es de la Intendencia de Ica, ese es el número de expediente 202-2018. En este tema hay, en este expediente encontramos 69 trabajadores afectados con una multa ascendente a 23.364, ¿sí? Ahí se me fue un 0, ¿sí? Ya lo reviso, lo modifico. La infracción grave regulada en el 27.3. Este es el artículo que hemos revisado, perdón, al inicio, ¿no? El 35 de la ley. ¿Y qué es lo que me dice? Dice, el sujeto inspeccionado no ha acreditado la elaboración de mapa de riesgo correspondiente a las siguientes áreas: restaurante, piscina, cuarto de bombas de jacuzzi, planta de tratamiento de agua de mar, y no se ha acreditado la elaboración correcta del mapa de riesgo correspondiente al grupo electrógeno, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la 29783, Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, y el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 005-2012-TR. Entonces, este se trata de un hotel. El hotel no había realizado, no había presentado los mapas de riesgos de estas áreas, ¿no? Y les decía, el mapa de riesgo tiene que estar respecto a todas las áreas.
Y si tenemos un espacio muy grande que no permite pues la visualización porque están las áreas muy pequeñas, lo que tiene que realizarse es por área de trabajo. Entonces, en este caso, en este hotel, pues al momento de fiscalizar, estos espacios, estas áreas no contaban con mapa de riesgo. Y el área que estaba relacionada al grupo electrógeno sí contaba con un mapa de riesgo, pero no estaba indicados, ¿no?, de manera correcta. Entonces, por eso se multa a este hotel, ¿no? Se consideran los trabajadores afectados, 69, y pues por eso va el monto de la multa ascendente a estos 23.364.50. Muy bien. La tercera, creo que esta es la última, es una resolución de la Intendencia de Lima, ¿sí?, que es el expediente 1210-2016. También infracción grave, ¿no? 27.3, un trabajador afectado y la multa 8.822.91. ¿Y qué tenemos aquí, no? Una empresa constructora, dice, la fotografía, no, eso no es empresa constructora. No, era que obra en el expediente, ¿no? La fotografía que obra en el expediente no causa convicción sobre la exhibición de mapa de riesgos en un lugar visible del centro de trabajo, debido a que la imagen es limitada, no se aprecia mayores elementos o escenarios donde se observe que dicho documento haya sido exhibido en el centro laboral, lo que dificulta determinar su real cumplimiento, por ende su subsanación. Por todo lo señalado, no se desestima el argumento presentado por la empresa. La empresa señalizaba, mira, aquí yo te he presentado la fotografía. Y era lo que les decía, ¿no? El tema del mapa de riesgo, hay, en resumen, obligaciones que contemple todos los peligros y riesgos detectados en el IPRC, que éste sea consultado a los trabajadores, al comité, al sindicato, a todos los agentes que veíamos en la segunda diapositiva, ¿no? Que se haya informado al trabajador, que se haya capacitado al trabajador y además que se encuentre exhibido en las áreas de trabajo, ¿sí? Entonces, todos estos requisitos pues se vienen fiscalizando. En este caso, pues la empresa no cumplió y por eso se le impuso la multa de 8.822.91. Muy bien, entonces hasta aquí con las resoluciones. Es importante, ¿no? A veces, dependiendo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene cada empresa, en algunas situaciones, pues, no se toma en cuenta, ¿no?, las normas técnicas, por ejemplo, porque también hay un expediente donde se señala, ¿no? Se puede verificar que el mapa de riesgos presentado no cumple con la norma técnica de señaléctica, ¿no?, que es lo que vamos a revisar. Si nos sobran minutos, creo que sí. Perfecto, estamos a buena hora. Muy bien. Y esta era la dinámica que yo les recomiendo utilizar, ¿no? Que es un cuadro básico, ¿no? Ya dependerá de cada sistema que tenga cada empresa, pero esto es un ejemplo general básico que se denomina mapa de riesgo del trabajo del proceso productivo, proceso de trabajo de la empresa. Entonces, la idea aquí es, se coloca el área, el proceso productivo, ¿no?, o el puesto de trabajo, dependiendo de cómo esté organizado. Se colocan los diferentes riesgos que se han detectado en toda la empresa y se le pide al trabajador que marque cuáles están en su puesto de trabajo, cuáles son propios del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden completarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay ruido y vibraciones, el tema de la humedad, calor, riesgos biológicos, los riesgos químicos, los mecánicos, el tema de instalaciones, trabajo en altura, superficie, el tema de sanitarios, ¿no?, servicios higiénicos, riesgos naturales, el tema ergonómico, psicosociales y otros, ¿no? Entonces, se le va solicitando al trabajador, ¿no? De acuerdo al mapa de riesgo que está exhibido en tu puesto de trabajo, por favor, completa para poder validar que él sabe leer, ¿no? Sabe, o sea, ve el mapa y sabe, aquí estoy yo y este riesgo significa esto, esto, esto. ¿Sí? Otra plantilla es justamente colocando solo el riesgo, ¿no?, el color, así este triángulo, y al lado se le colocan los significados. Entonces, nosotros le pedimos, ¿no?, une, como si fuera alguna tarea de algún niño de primaria, ¿no? Une lo que corresponde, ¿no? En la grafía con lo que corresponde, lo que hacíamos en la plataforma. Entonces, son maneras de poder acreditar la consulta y la participación de los trabajadores. Sí, creo que con esto culminamos ya para poder revisar
la norma técnica de manera general para que ustedes conozcan la estructura y puedan revisarla cuando ya la descargue. ¿Ya? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Una noches. consultita. Dígame. Lo escucho. Recuerdo que había consignado ahí en la pantalla marcar si el trabajador conoce exactamente, en este caso, el mapa de riesgo. ¿Podría un inspector en este caso decirle al trabajador, señale? Sí. Usted me pregunta si un inspector puede solicitarle al trabajador, dígame usted, ¿no? O indíqueme dónde está el mapa de riesgo. Sí, esa es su pregunta, sino que como se le escuchaba entrecortado, me gustaría que la confirme, si esa es la pregunta. Ya. Creo que hay problemas con su audio, pero sí, yo le respondo. Sí, es posible. Va a depender de cada inspector, ¿correcto? Al momento de participar en algunas inspecciones, incluso hay inspectores que llegan y como uno de los elementos también que es obligatorio exhibir, que me imagino que ustedes lo han revisado en la primera parte, es la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que estar fechada, tiene que estar firmada, tiene que estar publicada. Entonces, sí, se ha dado ese caso, ¿no? El inspector llega y le dice, señor, ¿usted dónde está la política? ¿La empresa cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo? No, la trabajadora dice, sí. Hay algunas que dicen no porque no conocen, no hay una buena capacitación, pero ya la trabajadora en este caso sí dijo que sí. Y entonces le dijeron, ¿no puede indicarme dónde la encuentro? ¿No? Entonces, no les miento, la trabajadora estaba aquí, estaba en un área de venta, la política estaba a su espalda, ¿sí? Publicada. Y nunca pudo decir que esa era, ¿no? No la pudo identificar y decirle esa era. ¿No? A partir de esa inspección, pues, una de las actividades que se programó con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo era justamente llevar la trabajadora, ¿no? O acercarla y decirle, mira, esta es la política, puedes leerla, o recuerda que aquí se señala esto, o el resumen de la política. Por ejemplo, una buena práctica que nosotros, algunos profesionales de seguridad y salud en el trabajo implementamos es realizar tal vez acrósticos, ¿no? Entonces la política tiene el nombre de la empresa, tú la lees y cada una contiene pues el contenido que es obligatorio de acuerdo a ley, pero se va familiarizando, se va enganchando con las siglas de la empresa, ¿no? Y eso es forma de ayudar a que los trabajadores recuerden por lo menos la primera letra o el principio general, ¿no? Porque ustedes habrán visto que tienen requisitos principales, ¿no? Lo mismo también para el tema del mapa de riesgo. Entonces, ¿qué dinámica se recomienda? Colocar el plano sencillo de la empresa, así desnudo, ¿no? Sin ningún peligro y riesgo, sin ninguna señaléctica, se les da y se envía a indicar estos símbolos, ¿no? Entonces, se va al área de trabajo, se coloca ahí el mapa de riesgo sin ninguna señaléctica, se les da los afiches y los trabajadores van marcándolos, ¿no? Van colocando. Entonces dicen, aquí va esto, aquí va este, ¿no? Aquí va este. Y así también se logra difundir de manera dinámica el tema del mapa de riesgo. Una empresa también que, en la cual yo he tomado algún curso sobre ludoprevención, que tal vez ustedes la conocen, también, por ejemplo, en algún momento veía la vez pasada en un video, ¿no? Que utilizaban el tema, por ejemplo, de las esferas de dragón. No sé si ustedes, bueno, los varones me imagino que conocerán todo el tema de Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que les decía? Les daban una hoja donde decía, ¿no? Encontrarás una esfera en aquel área en la cual se ha detectado que existe
el riesgo eléctrico, ¿no? O el riesgo relacionado a atrapamiento. Entonces el trabajador iba y le encontraba ahí, ¿no? Porque tenía que saber, ¿no?, dónde estaba ese riesgo, ¿no? O riesgo de postura prolongada, sabían que tenían que buscarla en alguna área administrativa, ¿sí? Entonces así se iban detectando. Entonces hay diferentes dinámicas para poder llegar a difundir el tema del mapa de riesgo, porque sí es importante que los trabajadores sepan, ¿no? Sepan que eso se llama mapa de riesgo y sepan leerlo. No todos los inspectores tienen ese nivel de fiscalización, ¿no? Ya va a depender de cada uno. ¿No? Hay algunos que sí llegan y consultan a los trabajadores. Incluso llegan a la inspección y solicitan a representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros, cuando llegan por una inspección de accidente de trabajo, también solicitan la presencia del accidentado, ¿no? Además del jefe de seguridad y salud en el trabajo y miembros del comité. Entonces ya va a depender de cada uno, porque ellos tienen pues amplias facultades respecto a ese tema. Entonces sí se ha dado este supuesto, ¿no? Que se consulta al trabajador, lo conoce, sabía, está incapacitado, ¿no? Y también hay situaciones en que el trabajador dice que no, pero el área de seguridad cuenta con el registro. Entonces ahí la pregunta es, ¿se calificó, se revisó si la capacitación, ¿no?, cumplió con llegar, que los trabajadores aprendan, ¿no?, con que puedan entender la información que se les ha brindado? Recordemos que ahí hay también la normativa que señala que las capacitaciones tienen que permitir calificar a la persona que capacita, ¿no?, al facilitador, al capacitador, pero también tiene que capacitarse, tiene que evaluarse si los trabajadores han aprendido sobre lo que se haya implementado, ¿no? Muy bien, les decía que íbamos a revisar ya en estos minutos la norma técnica, que es la que vamos a compartir. Entonces yo les recomiendo para el examen final, que va a ser fácil, pero igual sobre este tema, un poco irse a las páginas que resumen la señaléctica, ¿no? Yo he compartido las principales, pero ustedes van a encontrar, aquí vamos a ir a este primer anexo, aquí, ¿no? Primero vamos a encontrar estas, que son las relacionadas a contra incendios, ¿no? Ejemplo de señales de seguridad y símbolos, señales de equipos contra incendios, ¿no? Y aquí van a encontrar todas las señales, ¿no? ¿Qué significa el símbolo y su significado, ¿no? Todos los colores. Y así van a encontrar respecto a todas las señales que hemos revisado, ¿no? Aquí están todo el detalle, ¿no? Escaleras, contra incendios que ustedes tengan en su centro de trabajo, ¿no? El tema de uso exclusivo de bomberos, el tema de salida preferencial. Y aquí está el resumen, ¿no? Aquí está todo. Como les decía, dependiendo del sistema que tengan implementado ya, si tienen codificados todos sus extintores, pues podrán utilizar así. PQS, CO2, H2O, todas estas adicionales. Aquí están todos los de equipo de emergencia. Lo mismo vamos a encontrar respecto a las demás señalécticas, ¿no? Vamos ahora con las prohibiciones. Ustedes van a encontrar aquí el símbolo y lo que significa, ¿correcto? Aquí está todo. Así también, ¿no? Por ejemplo, este de prohibido tocar, no utilizar montacargas para transportar personas, ¿no? Por este tema han existido bastantes accidentes en los sectores. El paso de vehículos, ¿no? Este ya lo vimos. El prohibido hacer ruidos, el ingreso de bicicletas, el tema del celular. El prohibido el ingreso de armas. Esto generalmente están en empresas, ¿no?, industriales, donde, claro, prohibido animales, prohibido fotografías, prohibido todo esto. Aquí están todas las prohibiciones, ¿no? Prohibido tomar fotos o filmar videos. El ingreso a animales, alimentos, ¿no? Porque hay posible contaminación, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto generalmente lo encontramos en puestos que utilizan insumos químicos, ¿no? Plaguicidas, fertilizantes, todo ese tema. Uno de los carteles obligatorios es esto, ¿no? Porque ellos no pueden tomar alimentos en esa zona, en esa área, contaminación. Prohibido comer o beber también. Ingreso de excursionistas cuando el trabaja, perdón, el centro de trabajo incluye algunas áreas libres, prohibido correr. Eso ya lo vimos, ¿no? Esto también es importante, prohibido reparar sin autorización, ¿no? El conectar sin autorización también. Este es uno a nivel administrativo que también se suele colocar, el arrojar basura al piso, ¿no? Si yo tengo implementado mi sistema de 5S, todo lo relacionado
a orden y limpieza, pues una de las prohibiciones va a ser esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en mi reglamento yo coloco, ¿no? No ensuciar, no botar basura, todo, una ayuda visual más eficiente. Este ya también hemos visto, prohibido el ingreso. Aquí van a encontrar más. Luego ya aquí está el resumen de las prohibiciones, vienen las de advertencia, ¿no? ¿Qué es lo que son las que más se van a utilizar para el mapa de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque la señal de advertencia regula, ¿no? Un tema de peligro o riesgo, ¿sí? Aquí hay, ¿no? Peligro, alto voltaje, descarga eléctrica, sustancias tóxicas, inflamables, que era el que lo colocaba, ¿no? Por ejemplo, la carga suspendida, ¿no? El peligro, carga suspendida, ¿sí? El riesgo, golpeado o aplastado por esta carga suspendida, ¿sí? Entonces aquí está. Las radiaciones no ionizantes, el cuidado con sus manos por atrapamiento, ¿correcto? El ácido corrosivo, esto ya lo vimos, mojado, resbaloso, que son peligros. Riesgo de radiación. Obstáculos, ¿no? Peligro de obstáculos. Recordemos que las vías de circulación, ¿no? Las vías de circulación, las de evacuación tienen que estar libres de obstáculos, ¿no? Recordemos el video de la clase pasada, ¿no? Que saltaban y corrían. Entonces, esto me permite, ¿sí? Identificarlos en mi mapa de riesgo. El riesgo biológico, baja temperatura. Este es uno general, riesgo de accidente. Explosión, agente oxidante, el radiación láser, superficie caliente. Aquí están todos, ¿no? Entonces, por lo menos los principales hay que saber identificarlos, ¿no? Eso me va a ayudar a poder leer mi mapa de riesgo. A pesar que, como les digo, de acuerdo a la norma, es obligatorio que al mapa de riesgo se anexe una leyenda, ¿no? Pero si ustedes pertenecen al comité, pues es necesario que sepan, ¿no? Que puedan identificar estos peligros. Y ya luego vienen los de obligación, ¿sí? Aquí están los de obligación. Todos los usos obligatorios, como ustedes ven ya en esta norma técnica, de este 2014, ya existía este tema, ¿no? De mascarilla. Obviamente no estaba pensado para la pandemia, ¿no? Estaba pensado para otros puestos de alto riesgo, como el de soldadura, por ejemplo, ¿no? Pero ya existían. Entonces eso es lo que ahora, hoy por hoy, lo conocemos más, ¿no? Se ha identificado. El tema de lavarse las manos, por ejemplo, ya estaba. El uso obligatorio de pasamanos, ¿no? Es obligatorio usar el pasamanos. También es importante consignarlo, ¿no? Y ahí ustedes van a poder detectar toda la simbología. Y ya luego vamos a encontrar los de evacuación y de emergencia, ¿no? Aquí van a tener todos. Estos son más fáciles de leer, ¿no? ¿Quién no sabe una zona segura? Y bueno, en este caso se coloca así expresamente, ¿no? Salida de emergencia. Entonces, información que se va a compartir con ustedes y ya la podrán revisar con mayor detalle. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ya quedan unos minutos. Hoy quiero terminar puntual porque la vez pasada les pedí minutos adicionales. Dice, sí, para el examen final va a considerarse, o si gustan los considero para el parcial, pero yo tenía pensado considerar los puntos adicionales de participación para el final. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? ¿Está bien para el final? Ya, perfecto. Sí, entonces para el final se considera. Ya, me comentan, dice, no hay problema en las medidas. Ya, voy a buscar, ¿qué temas faltan? Creo que falta el tema de la acción preventiva, ¿sí? Y otra sesión más, ¿no? Nos faltan 3 sesiones, si no me equivoco. Ya, en alguna de esas voy a coordinar mi material para en 10 minutos, no creo que sea más, poder explicarles cuáles son los aplicativos y enviarles el enlace. Ya, para que puedan ustedes utilizarlos como parte de ya ayuda para capacitar a sus trabajadores, ¿no? Y lo puedan implementar. ¿Les parece? No les puedo confirmar si será la próxima porque voy a revisar el tema
Ahora no recuerdo cuál es primero, pero en alguna de estas sesiones que faltan voy a tomar 10 minutos para poder primero compartir con ustedes cuáles son los aplicativos y ya se los envío, ¿no? Porque de nada vale solo enviárselos si no les explico cómo, por lo menos, manejarlos de manera general. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los leo. Ya. Dice facilitar para capacitar a nuestro personal. Sí, sí, no se preocupe. Ya, sí, están de acuerdo entonces. Muy bien, señores. Dice el comité, ¿puede sancionar a un trabajador que incumpla? Sí. Incluso hay ya una sentencia donde se despidió a un trabajador porque incumplió normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El tema de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el incumplimiento igual tiene que cumplir como si fuera una falta laboral, ¿no? Es decir, tiene que existir que sea grave para considerarse incluso en un despido, ¿no? Tiene que ser proporcional, tiene que ser inmediato, o sea, todos los requisitos que ustedes consideran para poder, ¿no? Sancionar a un trabajador por alguna falta grave respecto a sus labores, ¿no? Respecto a su puesto de trabajo, los mismos se cumplen para sancionar respecto a seguridad y salud en el trabajo. Pero es posible. Y ya si el trabajador es reincidente o la conducta, ¿no? Fue muy grave, incluso cabe el despido. No hay problema. Dice... Doctora, Sí. doctora, una preguntita. Si una empresa solamente cuenta con 2 trabajadores, Ya. un trabajador que es el gerente general, que en este caso puede ser el dueño, que está considerado como trabajador, y otra persona X. Y en el caso de que exista por parte de la SUNAFIL una orden de inspección respecto al supervisor, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo podría allí tomarse ese criterio si solamente existen 2 trabajadores, uno que es el dueño y otra persona ajena? Ya, ¿esa empresa está en el régimen MIPE? ¿Pequeña o Sí, micro? sí, sí, por supuesto, claro. Ya, por el número de trabajadores lo consultaba. Estas empresas son fiscalizadas por las direcciones de trabajo, por el Ministerio de Trabajo y de Trabajo y Promoción del Empleo. No las fiscaliza SUNAFIL. Ya, ese es uno. Y número 2, existe normativa específica que simplifica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el cual la persona que me comentas que es el dueño publicaría la política y el único trabajador sería como su supervisor, como el agente de seguridad de la empresa, ¿no? Por decir así, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y entonces tienen que llevar menos requisitos, es más sencillo realizar un hiper, ¿no? Existe una guía, a ver, vamos a ver si la tengo aquí para el enlace para de una vez compartirlo. Y esa guía que está publicada para micro, les dan todos los modelos, ¿no? Porque los cumplimientos son mínimos. Entonces, ahí no hay SUNAFIL que fiscaliza, ¿no? Ahí es las direcciones de trabajo por el número de trabajadores y las obligaciones respecto a seguridad y salud en el trabajo no reduce la responsabilidad, pero sí el sistema de gestión es más simplificado. Doctora, lo que pasa es que este es un pequeño grifo rural que solamente tiene 2 trabajadores y está en una zona que no hay mucho movimiento y por ende solamente tiene 2 trabajadores y pertenece al sector hidrocarburos. O sea, ¿no sería competente en este caso SUNAFIL o sí? A ver, el tema de hidrocarburos antes era una controversia porque decían quién es competente, o Sinermin o SUNAFIL, ¿no? Y se determinó que Sinermin quedaría respecto a la actividad en sí y SUNAFIL o el ministerio dependiendo del número de trabajadores. Entonces aquí ya si tú me dices que eres micro es el ministerio. Lo que sucede es que te van a aplicar la normativa de hidrocarburos y te van a exigir el cumplimiento respecto a ellos. Pero el órgano por el tipo de empresa sería el MINTRA, ¿sí? Las direcciones de trabajo. Y el número de trabajadores, como te digo, no te libera de implementar un sistema de gestión de seguridad, ¿no? La responsabilidad sigue siendo la misma. Lo que sí te permite la norma es un sistema simplificado
Entonces, en este enlace que estoy compartiendo, pues vas a encontrar los modelos, es como que una ayuda para que las empresas puedan implementar su sistema, ¿no? Ahora, como tú me comentas el tema de la actividad de hidrocarburos, yo sí te recomendaría de alguna manera buscar una asesoría, porque hay normas específicas de hidrocarburos que se tienen que implementar, ¿no? Como el tema de almacenamientos, de los cilindros, el tema del abastecimiento, el equipo de protección personal que tienen que utilizar los trabajadores. Una asesoría y ya luego entre los dos trabajadores implementar los registros del sistema de gestión de seguridad y salud. Gracias, doctor. Sí, me preguntan aquí el tema si no tiene que pasar por Secretaría Técnica. Ajá. Bueno, sí, el comité no sanciona, ¿no? El comité ayuda, es el órgano estratégico, ¿no? El órgano que permite implementar la seguridad y salud en el trabajo y será el que informará a gerencia, ¿no? De los incumplimientos que pueda verificar, ¿no? Recordemos que no todas las empresas están obligadas a contar con un área de seguridad. Entonces, si la empresa o la entidad pública no cuenta con un área de seguridad, será el comité quien informe a gerencia, ¿no? Recordemos que hay, cuando ustedes han revisado el tema de comité, hay algunos informes que tiene que dar trimestrales, anuales y todo esto. Entonces, será ellos quienes informen, ¿no? De la ocurrencia, de la falta del trabajador al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y ya, pues, el órgano público, a través del secretaría, dependiendo de la organización, pues será el que evalúe la sanción, ¿no? Porque el comité no sanciona. Él informa de cómo sucedió el hecho, el acto su estándar, el acto inseguro que realizó el trabajador, adjuntará la evidencia, la investigación y todo, y ya remite al órgano competente para que él sea el que sancione. Profesora, le preguntaba esto porque me ha pasado en algunas inspecciones, hemos encontrado a trabajadores incumpliendo los protocolos. Un ejemplo es no usando la mascarilla. En ese caso, y ya son reincidentes, ¿no? En ese caso, cuando queremos levantar un acta, nos dicen dónde dice que su función es levantar un acta. Ujú. No es parte de sus funciones. Y si no levantamos el acta donde ellos aceptan que efectivamente los hemos encontrado así, aparte, bueno, de un registro fotográfico, a la larga ellos se niegan y dicen, no, eso es mentira, ¿no? Entonces es la palabra de uno contra el otro. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, para el tema puntual que tú me comentas, es nosotros al momento de realizar inspecciones, de acuerdo a la normativa, no sé si ya vieron el tema, pero de acuerdo a la normativa, las inspecciones pueden ser planeadas o no planeadas, ¿no? O planeadas o inopinadas, como le llamamos, ¿no? Las inopenadas hoy por hoy es lo que se está utilizando para el tema de seguridad y salud en el trabajo respecto al COVID, por ejemplo, respecto a la mascarilla, ¿no? Porque si tú dices cuándo vas a ir a inspeccionar el uso correcto de la mascarilla, todos van a estar atentos, pero si lo que quieres es verificar que realmente lo usen, utilizas la herramienta de la inspección inopinada, esa que no avisa, esa que tú, solo las personas que van a realizarla la saben, ¿no? Saben la fecha, en qué momento se van. Entonces, este caso sería una inspección inopinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta inspección? Tú dices, voy a inspeccionar el uso correcto de la mascarilla. Muy bien. Si la empresa cuenta con videovigilancia y estas cámaras están declaradas ante la protección de datos personales que también se van a utilizar para temas de seguridad y salud en el trabajo, tú ya tienes el medio probatorio. No necesitas que el trabajador ni siquiera te firme el registro de inspecciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a norma, el registro de inspecciones tiene que estar firmado por los trabajadores que intervinieron en esa inspección, ¿no? Entonces, ahí no necesitas un acto adicional, o sea, bastará con el registro de inspecciones para que con eso se acredite, ¿no? Y la evidencia fotográfica o el video, ¿no? De la cámara de seguridad que se determine. ¿Por qué? Porque es una inspección inopinada y el trabajador está obligado a firmar registros, así como la empresa tiene varias cargas sobre seguridad y salud en el trabajo, pues el trabajador así como está obligado, por ejemplo, a someterse a exámenes médicos ocupacionales cuando son obligatorios, propios del puesto de trabajo, está obligado a acudir a capacitaciones, no obviamente cuando estén dentro del horario de trabajo y si no están dentro del horario que se reconozca, o ahora las entidades públicas están utilizando todas estas horas que tienen para la devolución de la licencia con goce que se les dio para horas de capacitación. Entonces, todas estas obligaciones, una de las obligaciones del trabajador es también, ¿no? Firmar, suscribir, así como en temas laborales decimos, el trabajador está obligado a suscribir los memos o comunicados que se le entregue. Bueno, así en temas de seguridad está obligado a suscribir los registros obligatorios por ley.
Entonces, ese es el acta, por decir así, ¿no? Es lo que reemplaza mi registro de inspecciones. ¿Qué inspeccioné? El uso correcto de la mascarilla. ¿Quiénes participaron? Ellos. ¿Quiénes se detectó una conducta reiterativa del uso incorrecto de la mascarilla? Ellos, ¿no? Y la evidencia fotográfica. Pero si tienes cámara de seguridad y se cumplido con el tema de datos personales, se puede utilizar el video para sancionar. Incluso, mira, una ley de transportes, ahora no tengo el detalle del nombre, del número en sí, señalaba, ¿no?, que se podía utilizar todas las ayudas tecnológicas para poder tener la evidencia, ¿no?, de los incumplimientos relacionados a los protocolos de COVID-19. Gracias. Otra consulta. Sí. Bueno, conozco un casito en especial de que no se han hecho los exámenes médico-ocupacionales a los trabajadores. Ha llegado Sunafil y ha pedido el registro y obviamente como no se ha hecho, no tienen el registro. Pero la entidad quiere ver la posibilidad de hacerlo, no sé, en esta semana, como para subsanarlo. ¿Habrá posibilidad de que ya no genere la multa? Lo que pasa es que tengo que ver el caso en sí, ¿no? Hay algunas infracciones que son subsanables y son no subsanables, y también va a depender si ha sido por un accidente de trabajo o es una de oficio, ¿no? O sea, es una orden de Es inspección una de general. oficio, no ha habido accidente de trabajo. Ya, entonces, si se da, generalmente en estas de oficio, la autoridad da tiempo para presentar todos los documentos, ¿no? Mira, No se detecta la infracción insubsanable desde el inicio porque él llega a ver instalaciones, ¿no? Se pasea por la instalación, o ahora que están utilizando la inspección virtual, ¿no? Que le dicen por Zoom tal fecha, entonces se le pide a la empresa que vaya con el celular o con la computadora y se hace la inspección virtual. Cualquiera de las modalidades, solo se ven condiciones. Y luego que termina de ver condiciones, el inspector deja, ¿no?, su requerimiento sobre todos los documentos. Y ahí señala todos los documentos. Si ese es el caso, pues no hay problema presentarlo después porque no se ha detectado el incumplimiento, ¿no? No estamos frente a una no subsanable. Ahora, el tema diferente es es que al si... parecer ya han sido notificados reiteradas veces porque incluso ya han colocado el monto de la multa en el informe. Entonces no, si ya se detectó, o sea, ya se le dio la primera oportunidad a la empresa, ¿no? Y no dijo nada al respecto, o sea, ni siquiera no dijo, no, como es información confidencial, solo la doctora tiene acceso, y entonces la doctora no está a tiempo completo, porque solo está por horas y no se encuentra, por eso no te los hemos presentado, por decir así, sino simplemente no ha presentado y ya se impuso la multa, es difícil ahora presentar alguno, ¿no? Además, recordemos que un registro como exámenes médicos ocupacionales implica justamente exámenes de laboratorio que tienen fecha cierta, ¿no? Como el tema de la espirometría, como todo el tema de la glucosa, todas esas situaciones, implica un documento de fecha cierta. Entonces, los puedes, para tener ese registro, tienes que tener estos resultados de los exámenes de los trabajadores, ¿no? De todos sus exámenes. Entonces, ¿qué es lo que puede discutirse? Tal vez si tú ahora envías a tu personal a realizar exámenes médicos ocupacionales, una subsanación dentro del proceso para el tema de reducir la multa. Pero ya no puedes discutir que no se aplique, ¿no? Porque ya te dieron oportunidad y no las presentaron. Igual, exámenes médicos, recordemos, sé que no es el tema, pero ya que vino la pregunta, para empresas que no son de alto riesgo, que sería una entidad pública por lo que me comentas, ¿no?, de la otra pregunta, son cada 2 años los periódicos, ¿no? Entonces lo que puedes solicitar también es una reducción por los trabajadores afectados, porque no todos tus trabajadores imagino que tendrán 2 años a más. Entonces, claro. puedes discutir ese tema, ¿no? Que no se te considere la totalidad de trabajadores, sino solo los que tienen más de 2 años, porque el resto todavía no les corresponde. ¿No? Claro, Entonces, como te digo, todas estas son ideas, pero tendría que revisarse el caso concreto. Sí. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Ya, creo que ahora no tengo otra pregunta. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos encontramos el día sábado. Buenas noches.